Hoy es un día muy importante para la humanidad, o al menos debiera serlo, y en torno de ese día, nuestro invitado, Maricela. Sí, Osvaldo, hoy es el Día Mundial de la Tierra. ¿Sí? Es un día para pensar, concientizarnos sobre este planeta, este lema, ¿no? Que es un lema a nivel mundial, no hay planeta B, que lo venimos escuchando, y hoy es un día para reflexionar y por eso invitamos a Diego Pardo de Fundación Nuestro Río. Muchas gracias, Diego, por venir, porque es una fundación, es un grupo de personas que intenta hacer una concientización a los más pequeños, en este caso a través de diversas actividades, pero antes que nada una reflexión, ¿no?, en relación a este día. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación, Maricela, Osvaldo. Sí, la verdad que es un día importante, un día que, como dicen o como decimos los que estamos en la acción, deberían ser todos los días y reflexionar sobre eso. Hay algo que siempre hablamos con los chicos y les preguntamos, y a modo de reflexión, y tiene que ver con que la pregunta está relacionada con que nosotros necesitamos la naturaleza y nos dicen que sí. Y cuando la pregunta es al revés, si la naturaleza nos necesita a nosotros, se quedan pensando y la pregunta sin duda es que no. Entonces, a partir de ahí empezar a entender de que esto es realmente un trabajo diario y que la necesitamos, no hay otra forma de vivir. Y esto de la educación ambiental, ¿alcanza con la educación ambiental que tenemos? Siempre hablamos de que si existimos las ONG es porque hay un hueco, ¿no? Hay muchas, por suerte, que trabajan muy bien. Ese hueco que se genera, que tiene que ver con gestiones políticas, con decisiones, básicamente, no deberían estar, pero están y nosotros ocupamos esos espacios. El trabajo, creo que en esto, de mucho o poco, tiene que ver con juntarse, ¿no?, y asociarse. Estas cuestiones desde lo privado, de lo estatal, desde lo no gubernamental, el trabajo en conjunto termina siendo lo que funciona y es que lo que pregonamos, ¿no? Día a día trabajamos con eso. De hecho, desde Fundación siempre hay una articulación muy grande con empresas privadas que nos dan una mano y bueno, siempre estamos pregonando con esa articulación gubernamental que muchas veces tarda mucho en llegar o en darse cuenta, pero que creemos que va a llegar en algún momento. Nosotros este año cumplimos 10 años, la verdad que es un camino largo, importante, con mucho gusto lo seguimos haciendo como el primer día, y ese trabajo serio, responsable, de ya más de 11.000 personas que han pasado por Fundación en esta actividad de la educación ambiental, creemos que va a llegar en algún momento a poder articularse de alguna forma. Así que bueno, trabajando, siguiendo en este camino y nunca creo que va a alcanzar, creo que siempre va a haber un poco más por hacer, entendiendo de que cada vez somos más, de que cada vez destruimos más y cuidamos menos y que hasta que no aparezca la necesidad concreta de hacer un cambio va a ser complejo. Lo importante es, creo yo, o desde Fundación creemos, es trabajar con los más pequeños, creo que eso es fundamental. Y hace 10 años atrás, ¿no?, cuando todo esto comenzaba, ¿qué fue lo que, en tu caso, ¿no?, a Diego, qué te llevó a tomar este lugar? Nosotros, tanto José como yo, cuando pensamos esto, que yo lo arranqué como una idea en 2008 y que hizo realidad en 2012, después de un tiempo, lo que los movilizó fue el disfrutar el río como lo disfrutamos nosotros. Yo conozco el río, estoy dentro del río desde muy pequeño y es un disfrute muy grande y pensamos en ese momento que las generaciones que venían tenían que disfrutarlo igual que nosotros y había que hacer algo y bueno, se nos ocurrió esta idea de poder generar esta herramienta como son las balsas, que poder navegar concretamente con una mirada desde adentro y trabajar desde la acción. Básicamente el movimiento es poder disfrutar del río desde lo educativo, lo recreativo, lo deportivo, desde todas las miradas, como lo hemos disfrutado nosotros y creemos que la única forma es estando adentro. Cuando estamos adentro del río y empezamos a disfrutarlo, indudablemente que empezamos a quererlo, no hay otra opción. Y cuando lo queremos, lo empezamos a cuidar, es como que es así y desde ese punto laburamos. Diego, no es que todo tiempo pasado fue mejor, o en materia ambiental seguramente lo fue.
recuerdo en mi niñez, no muy lejos de aquí, en Villa María, el río Talamochita tenía un color verde esmeralda, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Era por todos los sectores por donde pasaba el río se podía apreciar la limpidez del agua, ¿no? Y ese color natural verde adquirido por acción de las algas, supongo. Con el paso del tiempo, residiendo en Belleville, cierta vez estando en el río con una malla clara, comprobé que lo único que arrastraba el río era ese color amarronado, ese color barro, porque se había se había extraído muchísima arena del lecho del río, cosa que creo que últimamente se está componiendo de alguna manera. ¿Cómo está el río hoy? ¿Tenemos posibilidades que vuelva a ser ese río verde? Está bueno lo que planteas, porque hay una cuestión interesante para dividir algunos temas. Importante es entender que el río ha cambiado, pero que el cambio fundamentalmente ha sido por la regulación. A partir del año 79, fundamentalmente con piedras moras, con los azudniveladores, antes de eso con los diques que se han creado, se generó una regulación. Esa regulación generó un caudal casi único, digamos, durante todo el año, fluctuando muy poquito, a diferencias de antes, ¿no? Antes la creciente venía y era o mucha agua o nada de agua, más allá de los episodios que hemos tenido intermitentemente. Con respecto a eso, ese caudal ha generado de que, como cualquier río de llanura, tengamos esa agua amarronada, producto de que toca las orillas, se junta con tierra, con arcilla y cambia el color. Indudablemente que lo que hace referencia, Osvaldo, es importante y se ha generado un cambio, por suerte. No hay tantas extracción de arena como lo había antes. Indudablemente que sigue habiendo, hace falta más control. Nosotros con Fundación Río Talamochita, Río Tercero, hemos hecho algunas notas a ambiente con respecto a este tema. Se han regulado gran parte, faltan todavía, pero fundamentalmente acá hay una reflexión importante que tiene que ver con la mano del hombre, ¿no? El intervenir un lecho del río por una cuestión de, en este caso, de controlar crecientes, o de poder tener agua potable, o de poder tener agua para riego, como son los diques, generaron esta situación de que, excepto una sequía muy grande, como la hemos tenido en 2012, 2010, que el río acá en Belleville estaba transparente porque había muy poquita agua, difícilmente vayamos a tener un río como en aquel momento que vuelvo a nombrar, porque justamente la regulación ha sido, que es para bien, ¿no es cierto? Porque si no estuvieran esos diques, indudablemente las inundaciones que tuvimos en el 71, 2014 y 2015 las tendríamos mucho peor. Pero siempre la intervención del hombre genera cambios, indudablemente. Y bueno, y estos son los cambios que estamos viviendo hoy, para bien o para peor, hay que analizarlo más finamente, pero hay una intervención del hombre y que eso afecta indudablemente. 10 años atrás, un equipo de Panorama intentó ingresar a un lugar donde se extraía arena, a orillas del río Talamochita, en una población cercana que no vamos a nombrar por una cuestión de buen gusto, y se lo recibió con armas. Personal armado prohibía el ingreso a ese lugar. Hablamos con las autoridades locales y es como que había un convenio tácito, y no sé si no económico, como para seguir sacándole arena al río, y suponemos que en múltiples ámbitos, en todo el mundo, debe haber poderosos intereses económicos superiores a los de la extracción de una mera cantidad de arena del río, que impide que tengamos un planeta vivible para el futuro. Indudablemente que es así, Osvaldo. O sea, los intentos que se han hecho, inclusive las convenciones que plantearon un objetivo para 2030 con múltiples plazos a llegar, vamos viendo que se nos va acercando 2030 y no cumplimos con esos plazos. Y básicamente tiene que ver con esas grandes potencias que, bueno, hay un interés económico muy grande y que se mueve el mundo así. Pero vuelvo a lo que dije al principio. Cuando preguntamos si nosotros somos necesarios para la naturaleza, indudablemente que no, podemos estar o no,
pero nosotros sí necesitamos de ella. Quizás llegue el momento en cuando esto genere una necesidad muy grande, empecemos a entender de alguna forma lo grave que es el asunto. Es grave en serio. Y cuando hablamos de lo que nos toca de cerca, que es el río, y nos preguntan si bien el río está saludable hoy por hoy, pero no nos queda mucho margen de error. Se han encontrado ríos que en pocos años se han tornado directamente irreversible la situación, una cuestión química, ¿no? Cuando lo contaminamos, y tenemos casos como el río que Reconquista, como en Buenos Aires, el río, son irreversibles, uno por más que quiera no puede, y como belvillense hay que hacerse un planteo muy interesante que siempre hablamos en las escuelas, y es: ¿podremos vivir con un río contaminado? ¿Podremos vivir con un río con olor? ¿Podríamos tener la calidad de vida que tenemos con el río que nos pasa exactamente por el medio de la ciudad, con una salud complicada de él? El día que tomemos dimensión que el río realmente nos regala un montón de cosas, no solamente el agua, sino una posibilidad de vida, de calidad de vida en la ciudad muy grande. No nos olvidemos que hay un corredor biológico en el río que genera biodiversidad muy amplia. Quizás empecemos a tomar cartas en el asunto de otra forma. Si esto lo traspolamos a nivel mundial, es exactamente igual. Lamentablemente no le damos la importancia que tiene a lo que tenemos al lado. Y por ahí ponemos ejemplo, siempre la basura, cuando la dejamos en la puerta de la casa, alguien se la lleva. Y ya no es más problema nuestro, no nos importa qué pase. El día que esa basura no la lleven más y se empiece a amontonar, quizás ahí empecemos a entender que tenemos un problema. Mientras tanto, termina siendo complejo. Por eso vuelvo a lo mismo. Creo que los pequeños pueden hacer la gran diferencia. Diego, dicen, desafortunadamente no lo conozco, dicen que el ecosistema que se ha conformado entre Ballesteros y Belleville, digamos las costas, ¿no? Fundamentalmente las costas, con algunos saltos, con algunas piedras y todo lo demás en el curso de agua, pero el ecosistema conformado y afortunadamente protegido que existe entre Ballesteros y Belleville es digno de ser conocido. ¿Es así? Sí, es así, es realmente muy lindo. El río, desde su origen, que básicamente nace en el embalse del río Tercero, haciendo algunos escalones en los lagos, Segunda Usina, Tercera Usina y Piedras Mora, y a partir de Piedras Mora, que ya es un río definido, como lo conocemos ahora, es un río interesante ver en todas sus instancias, porque nace con un río sumamente interesante, como es el río Tercero, Almafuerte, y termina en la boca del Saladillo, en la altura del Montevideo, con un río totalmente distinto. Tuvimos la suerte de recorrerlo con los biólogos de Fundación, allá por el año 2018, y realmente empezamos a encontrar un montón de situaciones. Cada lugar es sumamente interesante, y está bueno lo que decías, Osvaldo, porque es un corredor biológico. Y el poder entender que es un corredor biológico y que la biodiversidad que ahí está nos genera salud, nos genera un servicio ambiental que sería imposible, no de pagar, porque ni hablar de pagar, sería imposible de recrear. Los servicios ecológicos que genera ese corredor, que es de donde nace hasta donde, y todos los ríos que tenemos, generan situaciones muy virtuosas. Y de hecho estamos saliendo de una pandemia. Y justamente está relacionado con eso. Los ecosistemas virtuosos generan que todas esas enfermedades las absorban, como el río mismo, que hasta hace un tiempito muy corto, un par de años, Petrolera Río Tercero generó un derrame que se pudo cambiar, pero fue porque el río lo absorbió. Básicamente el río lo regeneró, y tuvimos la suerte de que acá en Belleville no llegara eso, porque el río tuvo la capacidad ambiental de hacerlo, ese servicio ambiental. Y eso es lo que tenemos que entender, que es muy grande, eso es muy poderoso, y no lo podemos perder nunca, porque además de lo que comentas, Osvaldo, de lo lindo y lo bello que es, de poder disfrutarlo y poder navegarlo, genera algo que es irreemplazable y que no estamos muy lejos de perderlo, estamos muy cerca de eso. O sea, tenemos que tomar cartas en el asunto hoy para no arrepentirnos de acá un tiempo no muy largo. Y cierro con esto, el ejemplo más claro son ríos de Argentina que durante 10 años, desde la gestión política, le dieron la espalda, se instalaron
fábricas a la orilla del río y en tan solo 10 años el río no se pudo acomodar más. Fue irreversible la situación. Por eso que es importante entender. Siempre los políticos de turno tienen que ver un poco más allá de esa realidad, ¿sí? Y hay cosas que hay que cambiar y hay que tomar instancias hoy, porque es a largo plazo la solución. Y hablando de hoy y de todo esto que venimos, ¿no?, charlando, el hecho de educarnos, de tomar conciencia, de valorar, las flotadas regresaron. Sí. En realidad, después de esta pandemia de la cual también hablamos, los niños podrán volver a experimentar el río desde adentro. Sí, gracias a Dios pudimos volver ya con una agenda bien completa. Estamos trabajando ya con la agenda casi completa hasta noviembre de este año, con muchas escuelas, más de 35 escuelas se han sumado este año de gran parte de la región, así que muy contentos por volver, porque es lo que nos gusta, lo que estamos en el aula, nos encanta. Esa aula que es móvil, que es flotante, que se traslada, si bien trabajamos mucho adentro de la escuela, pero siempre lo que esperamos es poder subir a esos pequeños, a esos papás, esos niños arriba de la balsa para poder navegar y seguir aprendiendo. La verdad que nosotros aprendemos muchos de ellos, independientemente que siempre es recíproco, pero muy contentos de volver. De hecho, el miércoles ya estuvimos trabajando con un jardín de infantes del Virgen Niña de Pose y bueno, arrancando a full y pero muy felices de poder estar de nuevo en el río, navegando, haciendo lo que nos gusta. Y la reflexión, digo, final es esto, lo que decías, esto es ya, no hay tiempo. No hay tiempo. No tenemos tiempo para reflexionar demasiado en cómo, hagamos. Totalmente. Es ya por una sencilla razón, cada vez somos más, no somos menos. Entonces, por eso es ya, porque no es un problema que tenemos que solucionar con los que estamos, sino que es un problema que tenemos que solucionar por los que van a venir, porque cada vez somos más en el mundo. Entonces, por eso es ya, por eso es inmediato, por eso las soluciones o las estrategias hay que abordarlas ya de la mejor forma posible, porque hay muy poco tiempo, prácticamente no lo tenemos ese tiempo ya expiró. Y bueno, siempre esperando esto de poder unir fuerzas, ¿no? Con gente que está mojándose los pies, como decimos nosotros, gente que firma y toma decisiones, y los alumnos, ¿no? Diego, bueno, hay infinidad de temas para tocar en esta materia. A mí primordialmente me preocupa desde mi visión de observador el tema de la deforestación, que me parece un crimen de lesa humanidad y de lesa ambientalidad, por llamarle de alguna manera. Seguramente es un tema que tocaremos en alguna próxima ocasión. Por ahora te agradecemos muchísimo el haber compartido esta noche de Panorama con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, abrazo a todos los miembros de Fundación, no estoy solo, somos muchos, así que gracias a ellos también por estar presentes y un agradecimiento especial a cada una de las directoras de las escuelas, porque realmente le ponen la firma, le ponen el pecho, viajan y es sumamente gratificante poder estar trabajando con ellas y que se animen a sumarse a este proyecto que entendemos que no es fácil, desde lo burocrático, desde lo papelerío, y tratamos de brindar siempre lo mejor. Así que un agradecimiento a todas las directoras, porque sin ellas realmente los chicos no podrían hacer lo que hacen. Gracias. Gracias nuevamente. La pausa en Panorama.